La vuelta a Barcelona representa la inmersión cada vez más fuerte en mi trabajo en el mundo del vídeo, de la videocreación, del buscar. En ese momento la ciudad había empeorado mucho, igual que el resto del mundo, digamos, en el sentido de esta especie de euforia, de túnel de euforia consumista y progresista y tal, ¿no? Y entonces mi posición era una posición muy crítica, me dedicaba básicamente a desmontar publicidad, a desmontar películas, a mezclarlas. Un trabajo como de digestión de la agresión que recibimos a través de los medios, ¿no? De la publicidad, del cine de entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo desmontaba, lo parodiaba, lo ridiculizaba. Y así trabajaste bastante tiempo hasta que la risa inicial con la que empecé a trabajar se fue volviendo cada vez más amarga. Entonces dije, bueno, yo aquí ya he acabado una labor. O sea, ya he hecho este proceso crítico. Ahora, si me quedo en esta historia, ¿qué pasa? O sea, o es que me va el autofustigamiento o qué realmente. O sea, si está tan mal, ¿por qué me quedo? ¿No? Y esto me impulsó a salir, ¿no? A salir y bueno, de nuevo el azar y el enamoramiento pues me llevó pues a pocos kilómetros de aquí, pero donde en ese momento, aún ahora, pero sobre todo en ese momento, yo creo que era una de las fronteras más fuertes que existen en todo el mundo, ¿eh? La frontera entre pues, el sur de España, ¿no? Ya no digo el sur de Europa, el sur de España y el norte de Marruecos, ¿no? El paso a Tánger, en aquella época, principios de los 90, que ya es tarde, era un salto muy fuerte, y para mi sorpresa, en ese salto, cruzar la máscara esa del monstruo, ¿no? Porque es como, hostia, esto ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué potencia, ¿no? ¿Qué olores, qué trato, qué movimiento, qué historias. Una vez pasado eso, pasada esa puerta, qué relajación, ¿no? Qué bienestar, ¿no? Qué liberación. Y realmente, o sea, para mí allá empieza un cambio muy fuerte, ¿no? Y ese cambio, ya digo, proviene de un periodo de mucha crítica aquí, y proviene, en definitiva, creo que el otro día lo comentábamos, proviene de que yo estaba cada vez más crítico aquí, porque cada vez me sentía más exótico en mi propia cultura. Y que realmente es al cruzar hacia Marruecos, una vez pasada la primera sorpresa, donde empiezo a encontrarme en casa, donde empiezo a reconocerme y a reconocer cosas, ¿no? Empiezo a enganchar con esas imágenes con las que he empezado a hablar, de un niño viendo la lluvia en los cristales, ¿no? De un niño observando el río. Y empiezo a entrar, por ejemplo, pues, casi tendría que decir al revés, empiezo a salir del tiempo, por ejemplo. Empiezo a salir de la colonización del tiempo medido, ¿no? Los incas, los mayas de los cuales he hablado, tenían una concepción perfecta del tiempo, porque cada uno tiene su concepción del mundo, su concepción del tiempo. Por ejemplo, los musulmanes, el día empieza a las 6 de la mañana cuando el almuecín llama para la oración. Para los judíos también, pero para los cristianos el día empieza a las 12. Como usted sabe, los incas, los mayas tenían un sistema en que ellos sabían calcular los solsticios. Empiezo a salir de la seguridad de que detrás de 1 viene 2 y después 3 y viene 4, y vuelvo a la magia de la infancia en que después de 1, igual vuelve 1, igual ya no hay números y es otra cosa, ¿no? El lenguaje del árabe que se habla en Marruecos, pero en todo el mundo árabe, te lo recuerda a cada momento esto, ¿no? Esta especie de aquí ahora está con la expresión inshallah, ¿no? Que se puede traducir como si Dios quiere, pero que implica no sabes lo que va a pasar después, y cualquier proyección que hagas es un acto de blasfemia en el buen sentido de la palabra, es decir, es un acto de una arrogancia fundamentada en la nada, porque el futuro no existe. Somos musulmanes en función de nuestra historia, en función de nuestro entorno y en función de nuestro pasado. El Islam vino a Senegal en el siglo X
porque Senegal formaba parte de Al-Ándalus y en el siglo X ya en el norte de Senegal había una etnia que son los Tukulër, que ya formaban parte del Andalus. Y mucha gente no sabe, por ejemplo, que cuando Tariq ibn Ziyad, el que conquistó a España en el 711, entre sus tropas ya venían unos africanos de piel negra, porque el Sáhara nunca ha sido un impedimento para que se mezclaran los negroafricanos y gente que no era árabe, porque también aquí hay un error. Mucha gente cree que la gente de Marruecos, Argelia, son árabes. No, son bereberes islamizados. Y entre ellos algunos tenían un idioma muy distinto que no era el árabe. Los árabes viven en la península arábiga, Bahrein, Yemen, Arabia Saudí, etc. Y entre los que penetraron en España en el 711 figuran unos negros africanos de piel negra, y mucha gente cree que los africanos de piel negra han llegado a España con los cayucos, y no es así, porque si usted lee a Lazarillo de Tormes, uno de los personajes que se amanceba con la madre del personaje es de color negro, y si usted lee también a Cervantes, el coloquio de los perros, aparece un personaje de piel negra a quien visita de noche otro personaje. En fin, la presencia de los negros en la península fecha de muchos siglos antes. Entonces yo soy musulmán, pero aunque el Islam haya penetrado en el siglo X, la zona de Senegal a la cual yo pertenezco, el Islam solo llegó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, en el sitio donde yo nací, que es Bargny, mis tíos siempre me cuentan que la primera medarsa que se abrió fecha de 1902. Así que el Islam vino a superponerse a muchísimas cosas que existían antes. Teníamos una manera de representarnos el mundo que no era el modo como el Islam se lo representaba. Y poquito a poco nos hemos ido adaptando a las pautas del Islam. Digamos, para resumir de manera grosera, que somos musulmanes, pero hay momentos en que lo nuestro, lo fundamental, la base, la manera de ver el mundo, nos viene, digamos, de un sistema de creencias que no es el Islam. Y algunas de nuestras prácticas recuerdan que no somos musulmanes totales, como diría o como lo quiere la doctrina. Por ejemplo, en la etnia en que yo vivo, que somos los Lebú somos un subcomponente de los Wolof. Senegal es un país de unas 20 etnias y los Lebú son un subcomponente de los Wolof, porque vivimos con los Wolof hasta el siglo XVIII, nos rebelamos para no pagar algunos tributos, nos vinimos acercando a la península de Cabo Verde, y en el camino nos mezclamos con los Serer, que son otra etnia de Senegal, y algunos nombres patronímicos que llevamos vienen de los Serer, y algunas creencias vienen también de los Serer. Por ejemplo, en la etnia a la cual yo pertenezco y a la familia en que yo pertenezco, por ejemplo, cuando nace el primogénito, hay una ceremonia en que la madre se pasea con el niño, y en la ceremonia se hacen unos votos, pero votos negativos. A este niño, por ejemplo, que le atropelle un coche, a este niño que lo muerda una serpiente, a este niño que le pase esto y aquello, cosas negativas para que justamente no le pasen. Esto no tiene nada que ver con el Islam. En esta especie de fractura esquizofrénica, ¿no?, de este bipolar mal llevado, porque, bueno, bipolar, no se habla mucho del carácter bipolar, pero la Tierra es bipolar, por ejemplo, y lo lleva muy bien, ¿no?, porque no son dos polos antagónicos, pero ese bipolar, ese antagonismo, ¿no?, en que vive Occidente, ¿no?,
ese golpe de hacha entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo espiritual, lo material, ¿no? Cuerpo, mente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se va reflejando en tantos aspectos, ¿no?, de la vida, de repente allá se borran. No solo se borran, sino que se convierten en dos amantes que se encuentran. La energía se encuentra con la conciencia, ¿no? El espíritu se encuentra con la materia, porque nunca han estado separados. ¿No? Y claro, ¿cómo llevo, no? O sea, ¿cómo llevo ese cambio? Llevo ese cambio como un permanecer en mí, en el fondo, ¿no? No como una novedad, sino como un reconocimiento de algo que es profundo, que hemos sabido de niños y que después hemos olvidado, ¿no? Porque en este caso nuestra cultura, como podía haber sido otra, ha hecho una deriva que se ha alejado de aquí y ha ido velando con palabras muy complicadas, con sistemas de conocimiento muy retóricos, muy complejos, con montañas de ciencia y datos, ha ido tapando, velando con imágenes sobre todo, ¿no? Con las imágenes, fíjate que tienen que ser las que muestran, al revés, son las que han tapado capas y capas, que han tapado cosas tan evidentes como esta, ¿no? Este encuentro también se vuelve a dar entre lo íntimo y lo social, ¿no? Entre lo poético y lo político. El neocapitalismo lo centra todo en torno al individuo. Y entre los indios, entre los asiáticos, entre los africanos, siempre hemos vivido en grupo. Y uno de los problemas filosóficos que tenemos es este: ¿cómo se puede centrarlo todo en torno al individuo? Yo, cuando finaliza el mes, pongo dinero en un sobre y lo llevo a mis padres. Mis hermanos hacen igual. Compartimos mucho. Esto pasa entre los indios. Esto pasa en Asia. Y si tú lo cuentas aquí, te dicen que estás tonto. Y a nosotros nos plantea un problema: ¿cómo se puede imaginar un sistema en que todo gira únicamente en torno al individuo? En este momento, claro, algunos, por ejemplo, están cifrando la situación de ahora con la idea de que de que es una crisis, ¿no? Y que esa crisis es una crisis económica. Otros van más allá y dicen, hombre, ¿cómo es una crisis económica? O sea, el dinero no desaparece, es una crisis política, ¿no? No hay una redistribución, no hay una distribución correcta de esta riqueza, de este dinero, ¿no? Creo que hay un punto más allá, que es el de decir, más allá de una crisis económica o de una crisis política, es una crisis de civilización. Es una crisis de civilización porque el problema que tenemos sobrepasa las anteriores, ¿no? Y una de las pruebas es la siguiente, ¿no? Es la de la propia riqueza. O sea, ¿a qué consideramos riqueza? O sea, lo que se está llamando riqueza y que está mal redistribuida, ¿es realmente riqueza? O sea, la correcta distribución de esa riqueza, ¿qué provocaría? ¿Nos provocaría más felicidad? ¿Provocaría un desastre en el planeta? ¿No? Es decir, un poco es, bueno, como decía el Wittgenstein, ¿no? Y si hubiésemos llamado al marrón al azul, ¿no? Y si estuviésemos llamando riqueza a algo que no es riqueza en absoluto, y si nos estuviésemos matando por algo que no tiene el más mínimo beneficio, si nos estuviésemos dando golpes de codo y patadas en las partes para ser esclavos. Uno tiene que tener mucha fe en sí mismo y contentarse con lo mínimo, porque no tenemos lo que la otra gente tiene, pero hay que contentarse con lo que uno tiene y pelear y luchar para cambiar, porque como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Producimos café, ustedes consumen café y nos venden café caro, ustedes producimos cacao, ustedes consumen colacao, y el niño que lo consume ni sabe de dónde viene. El otro día un chico dijo que el chocolate venía de Suiza, tiene razón, pero el chocolate viene del cacao. Y Costa de Marfil es el primer productor del mundo del cacao. ¿Cómo puede ser que la gente se siga sirviendo de lo nuestro y nos haga viajar en el furgón de cola? Esto es lo que hay que cambiar. Y que la gente por fin se dé cuenta de que África no está a un lado y los otros por el otro lado. No, los africanos están nutriendo a los demás. ¿Cuánta gente tiene móvil?
El móvil no se puede fabricar si no hay un producto que se llama el coltán. El 90% del coltán del mundo está en el este del Congo. El congoleño que lo saca le pagan €1. Y este kilo que se paga €1 al congoleño lo venden €400 en Londres. Y si no hay coltán, no hay móvil. ¿Cuánta gente sabe esto? Y mucha gente dice, estos africanos están en guerras. Bien, ¿por qué hay guerra? Porque hay materia prima. Si no hay materia prima, no hay guerra. ¿Quién da las armas? ¿Quién saca el petróleo? ¿Quién saca el diamante? ¿Quién saca el oro? La gente tiene que hacerse este tipo de pregunta. Y si la gente no hace el vínculo entre esto, el dinero que sale y la explotación que se sigue haciendo, la gente no va a entender. Y si los africanos se siguen empobreciendo, van a saltar las vallas más altas, se van a echar en los cayucos y van a llegar a donde sea. ¿Por qué? Nadie quiere seguir viviendo en la pobreza, en la miseria. Sobre todo si se saca sus riquezas y si esas riquezas van a otro sitio. Y ya no es un problema económico, no es un problema político. Se tiene que cambiar la noción de riqueza y la noción de pobreza. Y darnos cuenta qué pobreza hay en la riqueza y qué riqueza hay en la pobreza. No digo la miseria. Si tiene que cambiar radicalmente la noción de trabajo, porque lo que llamamos trabajo no es trabajo, es un secuestro, porque es entregar nuestra vida para hacer algo a lo cual no tenemos la más mínima relación con ella, ¿no? Y sin cambio la tenemos, esa relación con ello, y es realmente lo que haríamos aunque no nos pagásemos. Qué maravilloso es el trabajo, ¿no? Lo mismo sucede con la educación es un infierno. La cantidad de problemas que generan los alumnos. Los profesores son uno de los colectivos con mayor necesidad de asistencia psicológica. Es una tensión enorme, una violencia contenida en todos los institutos, increíble. Y la educación es algo maravilloso. Entonces, esa tensión no se soluciona con pastillas. Es la solución que se está dando. Esa solución se soluciona diciendo convertamos la educación en educación. Estamos llamando educación algo que no es educación. Es la imposición disciplinaria de una serie de medidas, ¿no? Lo mismo sucede así con el conocimiento, ¿no? Que se ha convertido también en una especie de colonialismo, ¿no? En una noción del conocimiento que es ocupar siempre lo desconocido, ¿no? Ahora ya tenemos más territorios ocupados de lo desconocido, quedan menos, ¿no? Delante de esto estaba aquella preciosa introducción de George Bataille en uno de sus libros, creo que es en la experiencia anterior, que dice: el conocimiento no es el acceso a lo desconocido, el conocimiento es el acceso de lo desconocido. O sea, abrimos la puerta y entra un mundo que nos sobrepasa enormemente. De repente vemos todo lo que no conocemos. Eso es maravilloso. Hombre, claro que da un vértigo, pero es que estar vivo da un vértigo. Y morir también nos va a dar un vértigo y no lo podemos evitar. Pues el conocimiento igual, no puede ser esa campaña militar en todos los campos, ¿no?, que nos proponen las ciencias humanísticas o las ciencias tecnológicas o las ciencias médicas, etcétera, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de cosas que necesitan una revisión completamente a fondo. Entonces, los africanos, como tenían como mínimo su propio cuerpo, inventaron muchas cosas a partir de su cosmogonía, a partir de su memoria, a partir de su cabeza. Muchos escultores, claro, porque había que trabajar el oro. Muchos músicos, porque había muchas posibilidades. Y también muchísimas otras cosas. El campo, digamos, más evidente, porque hay otros, es el del arte. Los africanos, de quienes se dice que no tienen historia, llega el final del siglo XVIII, final del siglo XIX, y los artistas de Europa, Pablo Picasso, Juan Gris, Picabia, descubren el arte africano y descubren las estatuas en que todo está estilizado. Está la cabeza, no existe tronco, y la cabeza descansa sobre los pies.
Europa acababa de salir de una guerra sangrienta, la guerra más sangrienta que haya conocido la humanidad. Y estaban buscando caminos, estaban buscando vías, estaban buscando fuentes de inspiración. Y todos estos artistas tenían estatuillas negras en su casa. Y claro, van a inspirarse de este arte y no se puede imaginar el cubismo sin esta estatuaria negra. Los negros africanos, descendientes de africanos, vienen a la guerra, tocan en unos grupos y los europeos descubren el jazz, los europeos descubren el blues y todos estos grupos que van a tener éxito en los años 60, 70, Animals, Beatles, Eric Burdon. Esto no se puede imaginar sin la aportación de todos estos artistas. Francia está ocupada por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Francia está ocupada en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Y los franceses van a movilizar a los marroquíes, a los africanos, a los indochinos, que van a pelear, que van a verter su sangre para liberar a Europa. Y en todos los cementerios de Europa están enterrados africanos, en Grecia, en Italia, en Francia, en los Dardanelos, en el Bósforo, en todos los lugares. Los africanos han aportado su propio cuero, pero en los libros de historia de Francia esto no se escribe. Hoy a Angela Merkel le pone el tapiz rojo y a los descendientes de aquellos africanos que se dejaron el cuero en la cancha se les niega el visado. Es el tema de la mediación social, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de la educación, el problema, como tú has dicho, es realmente esto. O sea, la educación siempre va a ser una de las armas más efectivas de la clase dominante o de la siguiente clase dominante o de la siguiente, ¿no? Siempre y cuando cedamos este maravilloso fenómeno, posibilidad, a otras manos. Siempre que metamos mediadores que no sean cercanos, que no seamos nosotros mismos de una forma u otra, va a suceder esto, ¿no? Esto es por lo que, por ejemplo, en Perú y en muchos sitios en Sudamérica, ¿no?, la gente, hay ya comunidades que se niegan a enviar los hijos a la escuela. Recuerdo un documental, una expresión fantástica, dice, ¿cómo vamos a enviarles? Van a ser nuestros enemigos, van a ser sus enemigos, van a ser enemigos de su tierra, la van a desconocer completamente y van a actuar sobre ella como enemigos, ¿no? Dice, no, esto es lo primero, o sea, no enviar los niños, ¿no?, a la fábrica de salchichas. Se habla mucho de la colonización y muchas veces la gente no imagina hasta qué punto es un proceso violento. Porque la colonización en realidad lo que hace es separar a la persona de sí misma o tratar de separar a la persona de sí misma. Porque cada uno de entre nosotros tiene una manera de imaginarse el mundo, porque el mundo no lo podemos alcanzar directamente, tenemos que pasar por instrumentos como el idioma, que es algo muy importante. Y componemos el mundo, nos adueñamos de él gracias al idioma. Y en muchos casos la colonización ha tratado de destruir, por ejemplo, los idiomas en los países africanos. Yo me acuerdo cuando fui a la escuela primaria, en aquel entonces, había algo que se llamaba el símbolo, que era un instrumento que se tenía que dar, por ejemplo, a alguien cuando no hablaba francés. Pero en la escuela, no en las casas, en la escuela. ¿Por qué? Porque el francés quería que todo el mundo hablaba su idioma en la escuela. Y yo me acuerdo un día, me enseñaron que mis ancestros eran los franceses, que mis ancestros eran los galos. Y hay una fórmula que utilizamos siempre que es nos ancêtres les Gaulois, nuestros ancestros los galos. Los franceses sabían perfectamente que no eran nuestros ancestros, pero nos quisieron
hacer creer que nosotros éramos galos. Yo volví a casa y lo conté a mi madre. Y mi madre me dice, esta es una mentira. Tus ancestros no son galos y tu abuelo, para que los franceses se dieran cuenta de que él no era un francés, se fabricaba su propia ropa. Y también estaba pensando en lo que me decías de los ciclos, ¿no? Tú hablabas de los pachacutis, ¿no? ¿No? En la mitología hindú son mucho más largos, ¿no? Son los kalis, que los yugas, ¿no? Ahora, como unos 2000, creo, o 3000 años antes de Cristo, se entró en el último, en el cuarto, que es el Kali Yuga, que es el yuga más oscuro, ¿no? Más difícil. También es el más débil, por tanto es el más corto, y creo que ellos cifran que duró unos 30.000 años, ¿no? Y a continuación te dicen que 30.000 años es un parpadeo de Brahma, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Y Brahma, sí, es una deidad y tal, ¿no? Pero es un estado de conciencia. O sea, no es ese señor, ese ego cósmico y tal, al que estamos acostumbrados y tal, no, es un estado de conciencia accesible, ¿no? Entonces eso es como muy interesante. Y después también otra cosa que es relacionada con esto, aunque es diferente y tal, pero que me ha venido al mismo momento que hablabas, que es la idea también de recordar que la naturaleza, incluso nuestro propio cuerpo y el órgano más determinante, si es que podemos separar uno de otro, pues el corazón, ¿no? Funciona con contracción, dilatación. Esto es algo que vamos a tener que aceptar siempre. Digamos, es que es uno de los misterios pues, que la realidad, ¿no? Nos ha puesto a cada uno de nosotros. Es este trato con la contracción, dilatación, ¿no? Que tiene tantas vertientes. La vemos, si estamos atentos, la vemos en tantas vertientes de nuestro cuerpo, ¿no? Mismo, de nuestro carácter, de lo que nos sucede alrededor, de la comunidad, de la naturaleza, ¿no? Entonces, el ir navegando en cada uno de estos movimientos, de ello proviene un saber, proviene un conocimiento, ¿no? Es algo que sucede lo mismo, como decía antes, con la muerte, ¿no? Es decir, la mirada a lo desconocido, ¿no? La muerte es uno de los grandes, el nacimiento es otro, esto que estábamos hablando, la contracción, dilatación, implícita en nuestra vida es otro. La mirada a ese desconocido es lo sagrado, es la mirada a lo sagrado, es decir, a lo que no tiene nombre, a lo que no puede ser reducido a un nombre, a una categoría. Y de esa mirada frente a frente a lo sagrado, pues viene un conocimiento. Lo otro, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa especie de campañas militares en forma de libros, ¿no? Estrabón, Eudoxio, Platón, fueron a Egipto para estudiar. Ese señor que es, digamos, el dueño, entre comillas, de esta fórmula, el señor Pitágoras, ¿dónde fue? Fue a Egipto y un día pasaba delante de la pirámide a las 12 y se dijo, la sombra dejada por la pirámide va a ser el equivalente de la altura de la pirámide. Pero ¿quién quiere recordar esto? Los árabes inventaron el álgebra, lo que permitió el renacimiento, la brújula y todo esto lo inventaron los chinos. Pero bueno, como los europeos han escrito la historia de África, de Europa y de América Latina y de todos los demás lugares, han escrito lo que les daba la gana, pero en realidad hay muchísimas cosas que han sido aportadas por los otros. Si usted no tiene poder y si usted no puede contar su propia historia, se plantea un problema. Pero como decimos en el continente africano, el día en que los leones empiecen a contar las historias de cacerías, otras cosas vamos a ver.